...2021... año de reedificación, de levantar y restaurar esta generación. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61:4. Enero, mes de primicias. Te invitamos a que nos acompañes todo el mes a celebrar las primicias para nuestro Dios. Los domingos conéctate con nosotros desde las 7:30 de la mañana en Un Café con el Pastor, un tiempo para compartir y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. A las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical de familias. Recuerda que si quieres asistir presencialmente, debes diligenciar tu reserva los días sábados desde las 8 de la mañana. Y desde casa puedes seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales. Los miércoles a las 7 de la noche acompáñanos en Hoy es el Tiempo, donde en cada espacio aprenderemos de nuevos comienzos, una palabra necesaria para este inicio de año. Sigue nuestra transmisión a través de las redes sociales. Los martes a las 5 de la mañana no olvides conectarte a través de Zoom a nuestro tiempo de oración e intercesión. Jóvenes de Fuego y Power Kids están de receso, pero muy pronto regresarán recargados y llenos de la palabra de Dios. Nueva Generación Cristiana La Calera. Más que una iglesia, una familia. Bendiga, iglesia, qué hermoso es estar nuevamente con ustedes desde este lugar, nuestro lugar favorito, donde nos reunimos como iglesia cada domingo y cada miércoles para transmitir, ya sea virtual o de manera presencial, con ustedes desde este lugar. Estamos bendecidos hoy sabiendo que a pesar de las restricciones y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tenemos libertad para adorar, bendecir y clamar a Dios desde cualquier lugar. La palabra de Dios nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos a una su nombre. Esa es nuestra invitación hoy. Hoy queremos que tú y yo, reunidos en un mismo espíritu, podamos engrandecer el nombre de Dios, ponerlo en alto a través de la adoración, la alabanza, la comunión con Él. Te invito a que ahí donde estés, en tu casa, en tu hogar, en el lugar que te encuentres, te unas en adoración con nuestro Señor. Proclama su nombre, alaba su nombre y adórale con todo lo que tienes. Vamos a adorarle. Dios les bendiga. Iglesia, este es un tiempo en el que
a pesar de cuarentena y de todo lo que está pasando, hay muchas cosas que uno se pregunta. Pero quiero que ustedes imaginen el momento en que Jesús estaba entrando, cuando la gente esperaba que Él viniera en un caballo blanco, así lleno de gente a su alrededor, con una corona y cosas de oro, y Él vino siendo el más humilde. Pero la gente que estaba entendía de lo que Él era, de lo que estaba pasando ese momento, entendía y se rendía ante Él. Y yo te invito a que en este tiempo, ahí en tu casa, tú puedas disponer tu corazón con tu familia y decir: Hosana al Rey que está naciendo de nuevo en mi vida. Aun si ya recibiste a Cristo o no lo has tenido, que lo puedas recibir hoy y renovar ese pacto y decir: Hosana al Rey, porque Él me liberta, porque aún en los desiertos saca agua viva para nosotros. Hosana. Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundarnos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Solo eres un Rey.
eres exaltado en cada lugar. Hoy nuestra vida se inclina ante ti. Sabemos que sacas agua viva de nuestros corazones. Permítenos rendirnos ante ti. Porque toda rodilla se inclina ante tu nombre. El solo proclamar tu nombre trae esperanza. En tiempos de angustia trae paz. Proclamamos tu nombre, Jesús.
declares que Jesús está en tu casa, que Jesús está en ti, en cada cosa que haces. Aún donde tal vez has perdido la vista de lo que Él está haciendo, declara que Él está moviendo cosas a tu alrededor, que tú confías, porque toda rodilla se doblará ante su nombre, porque Él es todo, porque tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo y tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Yeshua. Jesús, eres exaltado en nuestros hogares. Como iglesia exaltamos tu nombre y estamos agradecidos por lo que tú representas en nuestra vida. Eres todo y nos rendimos ante ti. Nuestra familia, cada cosa, Señor, la rendimos ante ti. Damos gracias por este tiempo en que podemos recibir y podemos dar a ti. Gracias por la palabra que vas a traer, por este año que traes para nuestra iglesia. Damos gracias por tu iglesia, porque nos hiciste hermanos solo para deleitarte a ti. Damos gracias por la palabra que vas a traer en el nombre de Jesús. Iglesia, los invitamos a ver un mensaje que viene desde Estados Unidos, desde nuestro apóstol Hernán Barrera. Esperamos que lo puedan ver y que le presten mucha atención. Familia de NGC La Calera, amados hijos William y Patri, desde acá, desde el calorcito de la Florida, les enviamos un gran abrazo fraternal, nosotros sus padres espirituales y sus apóstoles desde Davie, Florida. Cada uno de ustedes son importantes para Dios. Como familia espiritual, Dios siempre ejerce sobre ustedes su voluntad, porque Él dice que siempre le da a sus hijos conforme a su corazón. Y la voluntad de Dios y los planes de Dios para este año son planes maravillosos. El 2020 lo pasamos con esfuerzo, pero victoriosos, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que siempre tiene el control y nunca lo pierde. Este 2021 veremos bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Desde aquí profetizamos
sobre ustedes las bendiciones de Dios. Así es. Patri, William, familia de NGC La Calera, les amamos. Mi esposa y yo, desde lo más profundo del corazón, les enviamos un abrazo con mucho amor y les decimos feliz año 2021. Dios les bendiga una vez más. Iglesia, gracias por este tiempo con el Señor en alabanza y adoración. Damos gracias al apóstol Hernán y a las iglesias en Estados Unidos, ese mensaje de bendición que hemos recibido, que anima y bendice a la iglesia a seguir creyendo y teniendo fe en lo que Él va a hacer este año. Este mes es el mes de primicias y es una gran bendición saber que lo que el Señor nos ha venido diciendo que haría, ya lo está haciendo. Solamente ayer estuvimos en una boda que fue una primicia de bendición, el matrimonio de Nicolás y Manuela, que trajo un rompimiento tremendo a estas dos hermosas familias, a la iglesia y especialmente a aquellos que los conocen, les aman y sabían que era necesario que esto se diera. Hay más primicias para este año. Esté atento a lo que Dios estará haciendo, porque Él seguirá trayendo mayor bendición. Hoy quiero compartir la primera parte de un mensaje que he titulado Principios de Bendición. Y estos dos mensajes que voy a dar, tanto este domingo como el próximo, tienen que ver con algo fundamental: los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, el propósito universal para con la iglesia, con la humanidad, y el mecanismo que Dios tiene para que todo lo que Él ha creado con propósito haga, reproduzca, produzca y traiga lo que Dios dice que debería traer. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 29, verso 29 de Deuteronomio. Deuteronomio 29, 29. Mire, observe lo que dice la palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Acompáñeme a orar, por favor. Padre bueno, Padre amado, Señor soberano, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Hoy tienes cosas que estás dispuesto a revelar a través de tu palabra, para que podamos ser bendecidos a través de ella. Esas cosas secretas, ocultas a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, hoy tú tienes algunas dispuestas para ser entregadas al corazón de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Te pido, Señor, que como dice tu palabra y la acabo de leer, que estas cosas reveladas sean para nosotros y para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, para que cumplamos el propósito que tú tienes para con todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, una vez más le digo, Dios tiene un propósito universal, pero asimismo tiene un propósito con la creación misma que Él pudo traer desde el inicio hasta el día de hoy. Al mismo tiempo tiene un propósito individual con cada uno de nosotros, un propósito personal que tiene tu nombre, mi nombre y el nombre de cada uno de los hombres y mujeres que pertenecen a su reino. Y alineados todos estos propósitos, se produce entonces el cumplimiento del propósito eterno, con el cual Dios querrá deslumbrarnos el día que comience para nosotros la eternidad. Así entonces debemos entender que el propósito de Dios no cambia, porque su propósito es como Él es. Él no cambia, Él es el mismo
ayer, hoy y por siempre. Por tanto, entonces debo preguntarle a usted, hermano, hermana, ¿cuál cree usted que es el propósito de Dios para su creación? Es posible que usted no lo conozca, es posible que ni siquiera esté buscándolo para entenderlo. Y la pregunta que nos lleva entonces todo esto es que ¿cómo vamos a buscarlo si no lo encontramos buscándolo en nuestro corazón y en la palabra? ¿Cómo podemos encontrar algo que no buscamos? ¿Cómo podemos buscar algo si no lo conocemos? Eso es lo que hoy quiere el Señor hablarnos. Y muchos de nosotros hemos leído el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, del verso 1 al 31. Hoy quiero compartir los últimos versículos del verso 27 en adelante para encontrarnos ya frente a lo que Dios llama propósito para el hombre y su creación. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. El verso 31 cierra este capítulo diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En este primer capítulo de Génesis, la Biblia dice grandes cosas, y desde el primer versículo hasta el 31 Dios plantea un orden. Lo primero que usted puede ver en el orden de Dios es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios establece aquí algo muy importante. Si en el principio Dios creó, entonces Dios es definitivamente primero. Porque Él estaba antes de crear. Y Él era primero antes que cualquier otra cosa que pudiera haberse creado. De aquí entonces debemos decir, sin temor a equivocarnos, que nada existe si Dios no existe. Nada existiría si Dios no existiera. Y es de estos textos del capítulo 1 de Génesis, del primer versículo al 31, que salen 4 principios que deseo mostrar antes de hablar del propósito de Dios para la creación y del mecanismo que Dios tiene, que Dios diseñó para que todo funcione y se multiplique, fructifique y sea gobernado de la correcta manera. Primer principio. El primer principio es: primero es Dios, segundo todo lo que tiene los cielos y la tierra. Primero es Dios, antes que todo. Segundo, los cielos y la tierra. Génesis 1, 1 y 2 nos dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó, amada iglesia, los cielos y la tierra en ese orden: primero los cielos, luego la tierra. Y note que Dios dice que la tierra era la que estaba desordenada y vacía. No menciona eso mismo de los cielos. La pregunta es: ¿por qué? Sencillamente porque Dios habita en los cielos
Por tanto, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme igualmente, que donde está Dios no puede haber desorden. Y donde hay desorden, evidentemente ahí falta la presencia de Dios. Dios establece primero los cielos y la tierra, esto es lo espiritual y lo terrenal. Cuando Dios dice los cielos, se refiere a 3 cielos. El primer cielo es lo que cubre la tierra, la atmósfera, y lo que podemos ver a simple vista. El segundo cielo es el cielo de las tinieblas y la oscuridad. Y el tercer cielo es el cielo de luz, donde Dios habita. Y estos 3 cielos tienen la particularidad de que cada uno de ellos tiene un aspecto especial. El más especial, evidentemente, es donde Dios habita. Por tanto, entonces, si tú pones a Dios primero y Él habita en ti, te aseguro que no habrá desorden y se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Pero esto no puede ser así, es gradual, es un proceso. Esto nos lleva al segundo principio. El segundo principio que quiero compartirles es que todo lo espiritual gobierna sobre lo natural. Ahí mismo en Génesis 1 y 2 se nos está mostrando que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó los cielos y la tierra y Dios dividió, los separó y trajo orden. Seguramente usted ha escuchado en la Biblia o alguien decir de parte de la Biblia y de parte de Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso está prácticamente en una oración que todos conocemos. No es al contrario, no es que se haga mi voluntad en el cielo como en la tierra, porque por obvias razones la tierra era la que estaba en desorden. Entonces, evidentemente todo lo espiritual gobierna sobre lo terrenal, lo material o lo natural. En otras palabras, lo que no se puede ver, mi hermano, mi hermana, gobierna lo que sí se puede ver. Y creo que ya va entendiendo hacia dónde quiero ir, porque evidentemente muchos de nosotros tenemos áreas en tinieblas, en oscuridad, llenas de vacíos que la oscuridad las tiene oprimidas. Muchos de nosotros tenemos áreas donde las tinieblas son las que prevalecen y no hay luz. Así entonces, el ser humano es y será gobernado por lo espiritual, llámese de parte de la luz o de parte de las tinieblas. Lo quiera o no entender, lo crea o no lo crea, el ser humano siempre estará gobernado o por la luz o por las tinieblas, por lo espiritual, porque lo espiritual gobierna sobre lo terrenal. La única diferencia es que nosotros escogemos qué parte nos gobierna, porque Dios es tan maravilloso que nos dio el libre albedrío. Y es por el libre albedrío que nosotros escogemos si nos vamos o nos dejamos más bien gobernar por la luz o gobernar por las tinieblas. Ahora, nos conviene entender y sujetarnos claramente a este principio, porque por causa del libre albedrío podremos escoger qué o quién nos gobierna. Recuerdo que en una ocasión el pastor Hernán nos dijo en una enseñanza que la palabra libertad no era hacer lo que queríamos, sino escoger claramente quién nos gobierna. Hoy esto aplica para este mensaje. Usted debe decidir si el gobierno de luz desde el tercer cielo donde habita Dios lo gobierna, o el gobierno de tinieblas desde el segundo cielo donde habita las tinieblas y la oscuridad es lo que usted quiere dejar que le gobierne. Ambos tienen autoridad legítima para estar en el primer cielo.
¿Quién les da la autoridad? Nosotros, porque nosotros somos los que escogemos. De hecho, Dios nos dejó una advertencia en el capítulo 30 de Deuteronomio, a la altura del verso 19, dice así, 19 y 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, escuche bien, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios, a Jehová como tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación a tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Note que al mismo tiempo que es una promesa, es una advertencia. La luz, hermanos, traerá o nos llevará a la vida, y las tinieblas nos traerán o nos llevarán a la muerte. Y todo esto también tiene que ver con el mecanismo del cual quiero hablarles más adelante, que opera para que todos estos principios conjugados, sumados, se den y cumplan entonces el propósito de Dios. Todo esto nos lleva al tercer principio. Y el tercer principio es que el desorden trae vacíos por causa de las tinieblas. Los mismos versículos de Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan exactamente eso. Todo lo que está en desorden tiende a estar vacío, como consecuencia obviamente de las tinieblas. Y las tinieblas, estando sobre esos vacíos, traen total inundación de lo que no debe, de lo que es tinieblas y no de la luz. Es vital entonces que usted y yo entendamos este principio con la mayor urgencia y prioridad. Si usted, escuche bien, si usted está vacío en alguna de las áreas de su vida, es porque en esa área, justamente en esa área, hay oscuridad y hay tinieblas. Si hay desorden en tu vida, en un área específica, sea económica, sexual, relacional, espiritual, en fin, cualquiera sea el área, es porque esa área está sujeta a lo oscuro y a las tinieblas. Todos, hermanos, todos, absolutamente todos nosotros, desde que llegamos al cristianismo, llegamos deseando, pidiendo que Dios nos llene, pero muchos todavía siguen vacíos y se preguntan por qué. Y es porque el Espíritu de Dios no alcanza a llenarlos, porque no se han dejado vaciar y no han dejado que la luz de Dios a través de su palabra llene esos vacíos. En otras palabras, estas personas quieren seguir viviendo en el desorden de cada una de sus áreas y no le permiten a Dios, específicamente a Jesús y muy acertadamente al Espíritu Santo, que tome control de esas áreas. Por esto entonces entendemos que Dios ordena que se manifieste la luz en el verso 3. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Fue por causa de Dios. Dios es la luz. Ahora, la luz en este pasaje no se refiere al sol y a la luna. Estas están referidas en el capítulo 1 de Génesis, del verso 14 al verso 16. Ahí fue donde Dios creó esas lumbreras. Por tanto, de la luz que estoy hablando es una luz mucho mayor, mucho más poderosa, de la cual también habla el apóstol Juan en el capítulo 1, del verso 1 al 5. Mire lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos hablando de una luz espiritual. Es la misma luz que habitó en los cuartos, las habitaciones del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, y Dios envió la plaga de las tinieblas. Había una luz que solamente podían tener los hijos de Dios, aquellos que estaban guardados a través del Señor, por causa del Señor. Esto pues obviamente nos lleva al cuarto principio, y es que esta luz es su palabra, y su palabra es lo que trae revelación. Voy a repetirlo. El cuarto principio es: la luz es su palabra, y su palabra nos trae la revelación. Los versos 6 en Génesis 1, 6 al 25, no tengo todo el tiempo para leerlos, pero usted, si tiene su Biblia en su casa, los puede leer. Nos habla de todo esto. La forma como Dios quiere traer orden, o cuando Dios quiso ordenar algo o a alguien, lo hizo o lo hace trayendo revelación a la vida de esa persona con la luz de su palabra. Y así entonces echa fuera las tinieblas. No podemos echar las tinieblas porque yo le dé la orden. No, las tinieblas retroceden por la luz de la palabra que sale de nuestra boca y que está en nuestro corazón. El resultado entonces es orden y llenura. Note que si usted lee desde el verso 3 hasta el verso 16, 11 veces se repite la frase "y dijo Dios", y Dios dijo, y Dios llamó, y Dios habló, y con ello entonces el resultado fue "y creó y ordenó". Esto, hermanos, significa que todo orden impartido trae llenura espiritual. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo en toda tu vida, necesitas poner todas las áreas de tu vida en orden. Y la única manera es entregarle todo al Señor. Cada área de tu vida tiene posiblemente un vacío por las tinieblas, y cuando llega la luz, la revelación de la palabra de Dios a esa área, entonces viene la revelación total y hay un orden impartido nuevo sobre tu vida, y por ende una llenura en un área nueva de tu vida. Yo te invito a que hoy examines tu corazón y te preguntes en qué áreas verdaderamente tú no has dejado que Dios penetre y que con su luz eche fuera toda tiniebla. Cada vez que tú necesites ordenar algo, hermano, hermana, debes traer luz y por ende revelación por la palabra de Dios. Y cada vez que crezcas en ese conocimiento y en la aplicación de esa palabra en esa área, entonces crecerá la revelación de Dios en ti, y Deuteronomio 29:29 ya no será completo para ti. No habrá tantas cosas ocultas de Dios para ti, sino que las reveladas te las dará para que se cumpla propósito en tu vida. En resumen, hermanos, entendiendo los 4 principios: primero Dios, segundo lo demás, cielos y tierra. En segundo lugar, gobierno espiritual sobre gobierno natural. Todo lo que está visible es gobernado por lo que no se ve. Pero lo espiritual que gobierna sobre lo natural debe dársele a la luz de Dios, la revelación de Dios, para que pueda ser en un verdadero orden. El tercer principio es que o hay orden o hay desorden en un área o en varias áreas o en toda tu vida. O hay orden o hay desorden. Pregúntate si
tu vida económica está en desorden. Pregúntate por qué. Si hay desorden en este momento en tu vida financiera, económica, donde tú tienes que responderle a Dios por la mayordomía que Él te permite tener, no es por causa de Él, y no es por causa de la economía, y no es por causa del gobierno ni de la pandemia. Es porque lamentablemente el desorden que hay en tu corazón hace que tu economía no funcione. Y en cuarto lugar, la revelación versus la ignorancia. O eres un ignorante del conocimiento de Dios que te lleva a la revelación de las cosas de Dios, o eres una persona que vive constantemente siendo tocada por el Espíritu para que la revelación de Dios esté en él. Ahora, con estos 4 principios es que podemos entender el propósito de Dios con la creación, y asimismo comprenderíamos el mecanismo que Dios tiene para establecer el propósito. Recuerde, todo esto está blindado, por decirlo de esa manera, porque es revelado a quienes lo buscan. Recuerde una vez más, Dios dice que si tú tienes falta de sabiduría, aplica hoy mismo. Si tienes falta de sabiduría en un área de tu vida, pídele a Dios sabiduría en esa área. Pero recuerda que la única manera es a través de la revelación de Dios. Entonces, después de todos estos principios, es necesario entender el propósito original de Dios. El verso 26 en Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios con la creación lo vemos aquí claramente, entendiendo que la palabra y, en el verso dice y señoree, se entiende desde el original como para que señoree. Entendemos siempre que cuando hablamos de para qué, hablamos de un futuro, un propósito, y el por qué es una razón que viene de atrás. Otras versiones en el original dicen para que tenga dominio. El propósito de Dios, original de Dios para el hombre con su creación, es que pueda señorear, gobernar sobre todo. Escuche bien, sobre todo, incluso sobre usted mismo. Eso algunos le llaman el autogobierno. Muchas personas no se pueden autogobernar, por eso andan de equivocación en equivocación, de decisiones malas en decisiones malas. Esto es entonces porque el hombre a quien Dios le dio el privilegio de ser corona de la creación, el hombre fue creado por Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice hagamos en plural, y pone sobre él la parte más importante, y es la imagen y la semejanza de Dios. Así, hermanos, el ser humano ahora tiene propósito: señorear, adueñarse y gobernar sobre. Pero la pregunta es, ¿cómo? Pues a través de la investidura de Dios, que Dios le coloca sobre él, que se llama su imagen y su semejanza. Lo llamamos el equipamiento que Dios le da al hombre para gobernar en nombre de Dios. Y el hombre debería entonces ser un representante de Dios en la tierra. Debo preguntarte, de el corazón de Dios al mío y después al tuyo, ¿están viendo a Dios en ti? ¿Ven la imagen y la semejanza de Dios en ti, en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, en tu trabajo? Pues debes entender que nosotros somos importantes para Dios, no solo porque Él nos creó y nos puso como corona de su creación, sino por lo valioso que portamos dentro
y sobre nosotros, su imagen y semejanza. Hay alguien que escribió una canción que se llama Portadores de su gloria. Eso es lo que somos. Nosotros somos portadores de su gloria. Por eso es que el primer y segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20 habla de que Dios no puede considerar ni siquiera la alternativa de que adoremos una imagen como Dios con D chiquita frente a Él. Por eso es que a Dios no le gusta, es abominación para Él que alguien tenga la idolatría por práctica. Entonces, hermanos, creo que vamos entendiendo todo esto de una manera profunda, porque es aquí donde el propósito de Dios sobresale a causa de estos principios que acabamos de aprender y de entender. El propósito de Dios es que tú y yo gobernemos, nos señoreemos sobre todo lo creado. Eso incluye tu propio corazón. Y Dios pone en manos del hombre el mecanismo del cual evidentemente me toca hablar en el siguiente mensaje, porque hoy quiero llegar hasta aquí. Por eso quiero leer estos textos finales para que usted medite en ello y se pregunte varias cosas que quiero hacer como preguntas al final de este mensaje. La palabra de Dios es clara. Dios quiere colocar al hombre sobre muchas cosas, que gobierne sobre todo lo creado, que pueda tomar decisiones correctas sin temor a equivocarse, porque Dios, su imagen, toda la semejanza de Dios está en él. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 28 al 31 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sigue diciendo algo muy importante, y es que he aquí que os he dado a toda planta que da semilla para que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto que da semilla, y os serán para comer. Note que Dios pone a tu disposición toda la creación, los animales, las plantas y todo lo creado. Sobresalen en estos últimos versículos las palabras importantes: y los bendijo Dios. En segundo lugar sobresale: fructificad y multiplicaos. En tercer lugar sale: llenad la tierra y sojuzgadla. Y por último dice: señoread sobre, y menciona sobre lo que debemos señorearnos. Termino esta primera parte de principios de bendición con varias preguntas que quiero hacer a tu corazón. Y espero que queden en tu corazón hasta el próximo domingo, por lo menos, cuando te entregue la segunda parte y trabajemos en el mecanismo y los principios entonces que arroja este mecanismo, para que tú puedas vivir cumpliendo propósito en Dios en todas las áreas de tu vida. Permíteme preguntarte: si el propósito de Dios es y sigue siendo que señoreemos y gobernemos, ¿estás gobernando o estás siendo gobernado? ¿Estás gobernando tú, varón, sobre tu casa, o estás siendo gobernado en tu casa? ¿Quién gobierna sobre ti? Mujer, ¿quién gobierna sobre ti? Jóvenes, ¿quiénes gobiernan sobre ustedes? Es importante que esta pregunta la podamos entender en nuestro corazón. Y si dentro de lo que Dios tiene reservado para ti, como cumplir el propósito, está el que seas bendecido, la gran pregunta que te hago es: ¿en verdad estás siendo bendecido
o estás siendo maldecido? Porque hay bendición o hay maldición. Hay un camino que va hacia la vida y un camino que va hacia la muerte. Dios en el capítulo 30 de Deuteronomio, lo acabo de leer, nos dice: escoge. He puesto sobre ti un camino de vida y un camino de muerte. La luz te llevará siempre a la vida y la muerte es el destino de aquellos que andan en tinieblas. Y por último quiero preguntarte, ¿y si dentro de ese mismo propósito Dios desea que fructifiques y te multipliques? La gran pregunta entonces es: ¿estás siendo fructífero en todas las áreas de tu vida? ¿En qué áreas estás siendo infructuoso, estéril? No produces. Pregúntate esto, porque es vital que lo entiendas, por lo menos lo medites y se lo preguntes a Dios, para que Él, a través de su Espíritu Santo, te llene de revelación. Te repito el texto de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estos principios, te los repito una vez más: Dios es primero. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿O siempre estás pensando en lo segundo, las cosas terrenales, o incluso en las cosas que parecen celestiales? ¿Le rindes tu tributo más al sol, a la luna, a las estrellas, a los ángeles, a lo creado, más que al Creador? El segundo principio es evidente. ¿Qué te está manteniendo en pie? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Porque todo lo espiritual gobernará sobre lo natural. Y si tú te dejas llevar por lo terrenal y lo natural, eso te llevará a cosas mundanas y que no tienen ningún significado eterno. Si tú realmente quieres que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, tú tienes que vivir como en el cielo, en obediencia y fe, porque eso es lo que se hace en el cielo. El tercer principio, recuérdalo: el desorden trae vacíos por causa de las tinieblas. Te invito a que examines tu corazón. Coloca en un papel una lista de todas tus áreas, absolutamente todas tus áreas, y coloca quién está gobernando y si tienes vacíos o no, si la luz de Dios o las tinieblas de los enemigos están sobre esas áreas. Y tu cuarto principio para entender el propósito para tu vida es que la luz, que es su palabra, ella es la única que te puede traer revelación para que salgas adelante y traigas orden a toda tu vida. Amada iglesia, yo espero que estos principios y el entendimiento del propósito de Dios para la creación hayan quedado claros para ti. Porque lo que viene el próximo domingo, en el próximo mensaje, la segunda parte de este mensaje, traerá consigo mayor revelación y mayor demanda de lo que tú debes y tienes que hacer. Yo espero que hayas recibido de parte de Dios todo esto y lo coloques en tu corazón de una manera humilde para que haya sabiduría en ti. Los invito a que nos pongamos de pie donde estemos, nos unamos en oración todos en casa o donde nos estés viendo y podamos orar a Dios dando gracias por este tiempo y por su palabra. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra y tu bendición de poder tenerla. Gracias por mostrarnos el propósito tuyo para la creación, incluido el hombre, nosotros, Señor,
la corona de tu creación. Gracias por mostrarnos que todavía tenemos tiempo para poder fructificar y multiplicarnos, señorear y gobernar sobre todo lo creado, porque así tú lo has dispuesto desde el principio. Oramos, Señor, para que lo espiritual tuyo de la luz sea sobre nosotros y sean echadas fuera las tinieblas en cada una de las áreas de nuestra vida. Colocamos sobre ti, Señor, nuestra carga, el dolor que sentimos de saber que muchas áreas de nuestra vida están estropeadas a causa de la ceguera espiritual que hasta hoy teníamos. Hoy nos declaramos en luz, Señor, porque el Verbo hecho carne se hizo en nosotros luz para que nosotros pudiéramos ser imitadores de Él, imagen y semejanza de Él, para que podamos proclamar su gloria y extender su reino. Bendecimos tu nombre hoy, Señor, y nos colocamos delante de ti para que nos des más revelación cada día que leamos tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este tiempo de pandemia restringidos algo en cuestión de ser presenciales los servicios, pero poco a poco vamos a ir haciendo las cosas en el orden que se nos pide, respetando nuestra autoridad y bajando el riesgo y la multiplicación de ese contagio que hasta hoy vemos alrededor nuestro. Le pido a Dios que sea sobre todos y cada uno de ustedes, que su luz resplandezca en sus corazones, que su rostro esté sobre ustedes y que la bendición del Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo esté sobre toda la iglesia. Dios les bendiga a todos. Amén.